Bueno, acá estamos, hablando de economía, de lo que dejaba un poco el análisis político y le decíamos a Iván, a ver si nos das una mano para explicar qué es el supermartes, qué es las Levax, pero un lenguaje que lo podamos entender todos, que no sea una cuestión tan complicada para todos. ¿Por qué nacieron, no? Perdóname, ¿por qué nacieron? Claro, capaz él tiene alguna idea. Después vamos a profundizar en otros conceptos de Iván Carrino, lo presentamos, es economista y una mirada joven de la economía por demás interesante, que no le teme a la palabra liberal, hablar de economía liberal, después vamos a hablar de eso. Pero, a ver, haceme una definición. El escenario económico actual, pasó el supermartes, pasaron las Levax, ¿qué significa? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? A ver, pero, a ver, digamos, sencillamente el tema del Fácil, te la tiré fácil. Claro, sí. El tema del martes es que el Banco Central renueva y licita sus letras. Esto es así. El Banco Central puede endeudarse. Así como vos podés endeudarte, el Banco Central se puede endeudar. Entonces, ya no nos dejan más endeudarnos a nosotros. Bueno, pero digamos que si alguien te presta, vos te puedes endeudar. Es lo mismo que hace el Banco Central. Si vos me prestás, te dice, te doy esta letra y vos me das 100 mangos y yo a fin de año te doy 140. Sí. Una deuda del Banco Central. ¿Por qué por qué existen? Porque el Banco Central lo que quiere hacer es sacar dinero del mercado. ¿Por qué? Para eventualmente bajar la inflación. Este fue el origen. Las Levax que existen desde el año 2002, ¿sí? Alrededor de esa época. Y la idea es esta, digamos, coloco un título para sacar pesos y te pago una tasa de interés. ¿Por qué se habla de supermartes? Y porque, bueno, empieza a pasar que de repente acumulás que tenés que pagar deuda. Como son de corto plazo, ¿sí? Las tenés que pagar 35 días después que te endeudás, no 40, tenés que pagar el equivalente al 40 anual. Tenés que pagar un 3. El 4%. Claro, 3, 4, dependiendo la tasa que te comprometas. Pero bueno, de repente se acumulan vencimientos. Sí. Y entonces aparece cierto miedo de decir, ¿y qué pasa si no le quieren prestar más al Banco Central? Entonces, ¿qué pasa en ese contexto? El Banco Central tiene que pagar toda su deuda. ¿Y cómo paga deudas el Banco Central? Emitiendo pesos. Entonces siempre está el riesgo o el miedo de, si efectivamente no me quieren renovar, va a tener que inyectar pesos. Si inyecta muchos pesos, eso se va a más inflación o a la suba del dólar, ¿no? Entonces, por eso es que está esta idea del supermarket. Y por eso, en realidad, también es que se decidió terminar con las Levax. Porque se juzgó que era un elemento muy disruptivo, que afectaba las expectativas, que ponía nervioso a todo el mundo y que a la larga tenía un potencial inflacionario a futuro. ¿Y ayer le cerró bien la jornada del gobierno? Bueno, estuvo dentro de lo esperado. Lo esperado es que se vayan cancelando Levax, es decir, que haya cada vez menos Levax. ¿Lo esperado desde el optimismo o desde el pesimismo? No, desde el marco delicado en el que estamos. O sea, digamos, seguís teniendo tasas de interés altas, ¿no? La tasa fue de 47, pero ¿qué tiene que ver esa tasa alta? Tiene que ver con que el dólar se disparó. Entonces, y con que además se cortó el chorro del financiamiento internacional. O sea, hoy la Argentina se endeuda más caro que antes, en dólares. No es una cuestión de la política monetaria, es que se acabó la plata. Se acabó la plata para financiar el exceso de consumo del país, o si querés, el exceso de gasto del gobierno, porque ahí está la gran aspiradora. Ese es el problema, el gasto del gobierno. ¿Por qué se acaba? ¿Porque el gobierno gasta de más, gasta mal? Claro, a ver, sí, el gobierno gasta, en Argentina el gobierno gasta mucho y gasta mal. Y encima gasta en exceso de sus ingresos. O sea, hay tres problemas, ¿sí? Gasta mucho, eso afecta la productividad de la economía, ¿sí? Cuando el gobierno gasta mucho, gran parte de los recursos de la economía están asignados por el gobierno. Y el gobierno no sabe asignar recursos. O sea, los que saben asignar recursos escasos son los del sector privado, ¿sí? Porque atienden las necesidades de los consumidores. El gobierno atiende las necesidades políticas. Entonces, el segundo es, gasta mal por este criterio, no tiene buenos incentivos para hacer un gasto eficiente. Y lo otro es que gasta más de lo que recauda. Entonces, está bien, digamos, a priori podés hacerlo si te financian, ¿sí? O sea, hay muchos países en el mundo que tienen déficit fiscal, se endeudan, pagan sus deudas religiosamente y generan confianza. Sí. Pero muchos otros países en el mundo no, y además tienen grandes déficits fiscales y que los mantienen así por años. Bueno, eso sí es insostenible, ¿sí? O sea, tener déficit, incrementar el déficit y pensar en seguir así toda la vida, eso es insostenible. Y un poco la Argentina se encontró con ese problema. Con esa realidad. Jorge, Ale. Iván, corresponde hablar, voy un poquito para atrás, de hablar de liberalismo, no liberalismo, izquierda, derecha. El mundo no está en esa discusión. Digo, ¿conviene o es apropiado hablar en esos términos tan
diríamos, pivoteando Mira, yo creo que uno podría querer que esa discusión esté superada o que hayamos cambiado el eje, pero la verdad es que en Argentina se habla mucho de este tema, se habla mucho sobre todo de neoliberalismo, ¿no? O sea, vos ves toda la crítica que hay contra el gobierno de Macri, por lo menos la crítica desde la izquierda, desde el populismo, desde el kirchnerismo, desde el peronismo, que ahora se llama peronismo racional, y ellos hablan de neoliberalismo, ¿no? Macri no es ni neoliberal ni es liberal, pero para responder a la pregunta, digamos, creo que sí se están debatiendo esos temas. Y a mí me preocupa que se hable de neoliberal o liberal, porque en definitiva me parece que el liberalismo es el sistema económico que le ha dado progreso al mundo, ¿sí? El mundo salió de la pobreza gracias a que empezó a comerciar, gracias a que hubo globalización, gracias a que el poder del Estado se limitó y pudo crecer el sector privado. Entonces, que me digan que liberalismo es una crisis fiscal y una crisis cambiaria, no, yo te digo, no, mira, disculpame, eso no es así. ¿Qué es Macri? ¿Qué es? Y Macri es una socialdemocracia. Entonces, el gran cambio que hubo en la Argentina en estos últimos tiempos es que pasamos del chavismo a la socialdemocracia. No es menor, no es menor. O sea, el chavismo, el populismo kirchnerista te llevaba al chavismo. O estaba en una línea muy parecida. Fíjate que éramos mejores amigos. ¿Escuchamos alguna crítica de Cristina Fernández de Kirchner hacia las atrocidades del régimen de Maduro? Ninguna. No. Ninguna. Entonces, digamos, eso es complicidad. Y en las políticas económicas, cepo cambiario tenía la Argentina y tenía Venezuela. Controles de precios por todos lados tenía Venezuela y tenía Argentina. Entonces, las similitudes son interesantes. ¿Por qué hoy cuesta explicar que íbamos a terminar como Venezuela o en algo parecido? Por más que acá estoy leyendo que pasamos de un superávit fiscal del 3,5 a un déficit del 6% del Producto Bruto Interno en el periodo kirchnerista, que recaudaste solamente por la soja 101.000 millones de dólares y así todo tenés un déficit. Sí. ¿Por qué hoy parece contrafáctico que íbamos a terminar así? Es más, en casa me dicen, a ver, el peronismo en definitiva siempre se las ingenia para no entrar en crisis. Bueno, a ver, lo que pasa es que uno dice Venezuela. Yo no sé si vamos a terminar con hiperinflación del 4000% como está teniendo Venezuela, con el nivel de violencia en las calles que tiene Venezuela, digamos. Con el éxodo de todos los que piensan y todos los que tienen capacidad de trabajo. Esa migración impresionante que está sucediendo. O sea, es un caso extremo de socialismo y casi, te diría, comunismo. Pero la verdad, incluso si si no hubiéramos terminado así, la verdad es que el camino en el que íbamos era ese, o sea, caída de la producción, más inflación, más represión al sector privado. Eso inevitablemente termina mal. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por dónde se salía? No, la salida de eso, imposible. Tenía que cambiar el partido político, tenía que cambiar el gobierno. Y el gobierno cambió. O sea, el pueblo argentino, si querés, o en las elecciones, se eligió el cambio. Ahora, bueno, el cambio, esta ida hacia la socialdemocracia, es positiva en algunos aspectos. En términos políticos, digamos que hay mayor libertad, los medios tienen mayor libertad, digamos, hay mejoras institucionales. Ahora, en la economía se eligió el camino muy gradual. ¿Por qué? Bueno, y ahí te tomo algo de lo que decía el invitado anterior, ¿no? Sí. Que hablaba de este equipo como supuestamente eran los que sabían de gestión. Bueno, si vos venís a gestionar tamaña crisis, o sea, evidentemente quedó claro que una cosa es gestionar la ciudad de Buenos Aires, donde no tenés que resolver la inflación, no tenés que resolver el déficit fiscal, lo único que tenés que hacer es, bueno, poner lindo una plaza, proteger la seguridad, muy importante, ¿sí? Y hacer alguna cuestión menor. No, acá había que resolver los problemas macroeconómicos de la Argentina. Y la gestión ahí, lo que tendría que haber hecho es gestión. Mira, ¿cómo son los números? Bueno, que cierren. Y acá fue, bueno, mira, mejor que no cierren los números porque vamos a perder un poquito de voto. Empezó a primar la política y cuando prima la política te sale al horno. La presión política también era muy importante en el 2016. Recordemos que eran constantes manifestaciones de la gente. Me parece que Iván había que ir directo al grano, no había que andar especulando tanto, había que poner la realidad y decir, estamos en un problema serio, porque ahora lo pateaste 2 años adelante, tenés elecciones el año que viene. Bueno, también, cuando discuto que no es un gobierno de derecha, a los amigos que consideran que es un gobierno de derecha, muy bien, Iván, le digo, chicos. ¿Qué es lo más grave que está pasando hoy con la economía? Está viendo cualquiera en casa. Dice, ¿qué es lo que más me preocupa? La inflación, que a mí no me aumentan el salario, el dólar, ¿qué es lo más difícil? Es que a la larga el mayor problema es la inflación. La inflación. Que necesariamente implica pérdida de salario. Eso de pensar
que hay inflación y que el salario sube igual y le gana, sí, dura un tiempo. A la larga se acaba. Fíjate vos. Ya sabes que perdés con la inflación. En algún momento estás perdiendo. Pero claro, por algo el mundo no tiene inflación. Porque si no, todo el mundo tendría 25% de inflación y bueno, y los salarios seguro suben más. No funciona así, no funcionó nunca. Y en la región, digamos, de 15 países que seremos, no sé, 13 no tienen inflación. Bueno, entonces, claramente eso es un tema. Pero aparte, hablaban mucho de, no, porque en los años anteriores crecía la inflación y crecían los salarios. Sí, pero reprimiendo las tarifas, reprimiendo los precios. En algún momento eso lo tenés que Y eso desarmar. no se puede quedar permanentemente, es decir, la tarifa como una cuestión social. Ahí está. No puede quedar baja de por vida, vamos a decir. Vos podés armar un esquema en donde una porción del gasto público vaya a subsidiar al consumo de los que menos tienen. Eso no atenta contra la macroeconomía, eso lo podés hacer. Ahora, controlar las tarifas de todos los servicios públicos, eso no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque te quedás sin energía. Y eso es lo que pasaba en Argentina. Entonces, es un gran descalabro el que había que arreglar, ¿no? Porque vos tenías que bajar una inflación alta reconociendo los precios reprimidos, ¿sí? Entonces era un lío. Pero volviendo a la cuestión de la preocupación más importante, sí, yo creo que hoy es la inflación. Derivada de la crisis cambiaria también, ¿no? O sea, en el origen de todo esto está un déficit fiscal que necesitaba de mucho financiamiento, porque no decidieron achicar el déficit, decidieron financiarlo y achicarlo muy gradualmente. Se acabó el financiamiento, voló el dólar. Voló el dólar, te sube la inflación. Y encima implica que los salarios pierden. O sea, una devaluación siempre implica que el salario cae porque es un cambio de precios relativos. Esto es técnico, pero entre transables y no transables, ¿sí? O sea, suben los transables y caen los no transables. Y los no transables, ¿sabes cuáles son? El salario. Entonces, el salario es un bien no transable por excelencia y va a caer con una devaluación. La gente está preocupada. Se ven los números, se ve en la economía, ustedes lo saben, lo escuchás, lo ves en los medios, respondes consultas. ¿Hasta qué nivel nos preocupamos? ¿El fantasma del 2001? ¿Qué puede pasar de acá a fin de año y de acá a los próximos meses? Sí, es muy buena pregunta la tuya. Y yo creo que acá no hay un 2001. O sea, yo creo que esto es una preocupación, es un problema, es una crisis como las que hemos tenido tantas veces, pero me parece que va a quedar acotada a este año. Fíjate que, o sea, el Fondo Monetario está previendo un 0,4% de crecimiento para este año. En la crisis de 2001-2002, en 2 años perdiste 14% del PBI. Claro. O sea, esto vas a crecer 0,4. Ponele que sean demasiado optimistas las expectativas del fondo. La economía puede caer 1% este año como un escenario negativo, digamos. Y la verdad es que las perspectivas para 2019 son que haya un repunte. O sea, estamos en una contracción, en un año que va a ser recesivo, sin duda. Pero esto no son las megas crisis del pasado, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, claramente tenemos un problema, pero no es, digamos, para la desesperación Está total. bueno, está bueno. Porque hay sectores que todavía se quejan por la apertura de las importaciones de repente. Textiles, calzados, como para hacer referencia. Buena pregunta. Lo primero que hay que ver ahí es, ¿hay realmente una apertura? La respuesta es no. O sea, lo que hubo es que antes había un sistema totalmente estrafalario y arbitrario de controles y cosas ad hoc para prohibir importaciones. Ahora esa discrecionalidad extrema se terminó, pero la economía argentina sigue siendo totalmente cerrada al mundo. Si vos ves los aranceles a las importaciones, Argentina tiene de los más altos de Latinoamérica. Tratado de libre comercio no tenemos con nadie. Chile tiene más o menos con 20 países del mundo, ¿sí? Otro tanto tiene Estados Unidos, digamos. Y eso no va en contra de la producción local, porque lo que te dicen es apertura de importaciones, fin de la industria local. Bueno, buen punto. Ahora, recordemos que las empresas también son consumidoras. Las empresas, las industrias locales también consumen y en su consumo prefieren pagar más barato que pagar más caro. Y si tienen la economía abierta, tienen la posibilidad de pagar más barato. Es decir, lo que te quiero decir es, tienen acceso a insumos importados que son más baratos, que les permiten ser más eficientes, producir más y contratar más gente. Entonces, ¿la apertura va en contra de la industria? No. Puede ir en contra de algunas empresas en particular o alguna que otra industria que no sea competitiva, pero a favor de otras empresas que sí van a poder contratar más gente, producir más, porque acceden a insumos baratos. Así es como funcionan los países abiertos del mundo, digamos. Vos ves las estadísticas de los países más abiertos al comercio del mundo y no tienen más desempleo que los que son más cerrados. De hecho, tienen desempleos de 6%, 4%, 5%. Entonces, esa relación... Pero Trump se cerró y empezó a crecer Estados Unidos. Sí, más o menos. Vos sabés que desde febrero que el mercado financiero en Estados Unidos está muy enrarecido, está cayendo la bolsa. Y además, bueno,
la relación de causalidad. También Trump impulsó una mega reforma tributaria donde baja el impuesto a las ganancias de creo que el 25 al 15%. Entonces, bueno, tenés factores que te contrarrestan. Y el proteccionismo de Trump son sobre, que yo lo rechazo de plano, pero son sobre 3, 4 productos. No es que cerró la economía como la cierra Argentina. Quiero ir a una cuestión impositiva, todos datos que vamos viendo del trabajo y del análisis que hace Iván, ¿no? Argentina sigue siendo el segundo país con una mayor tasa total de impuestos y contribuciones que tienen que pagar las empresas. Se hace difícil así, ¿no? Digo, nos supera la isla de Comoros, que está entre Madagascar y el continente africano. ¿Esto es real? Sí, eso surge de un análisis que hace el Banco Mundial, es decir, ni siquiera es que es un invento o un hallazgo de algo local. Eso tiene que ver con el Banco Mundial, que lo que te calcula es la tasa, la total tax rate, la tasa total de impuestos sobre las empresas. ¿Cómo se llega a este número que es tan alto, ¿no? Básicamente se suman todos los impuestos que pagan las empresas, todos, desde, no sé, ganancias, pero también el IVA, o el ABL, digamos, el ingresos brutos, todos los impuestos que tienen que pagar, y se divide ese monto por las ganancias promedio de las empresas. Bueno, la Argentina le da 106%. Es decir, que está como pagando más impuestos de todo lo que gana, ¿sí? Bueno, y estamos segundo puesto mundial. O sea, muy lejos de países nórdicos. Porque viste los nórdicos, no, muchos impuestos. Bueno, pero acá, de acuerdo a este indicador, pagamos mucho más que los nórdicos. De acuerdo a otros por un indicadores, servicio de Madagascar. Claro, por un servicio de Madagascar, claro. Bien, Jorge, no sé si quedó algo pendiente, algo para consultar. Es una clase de economía, un libro abierto. Seguro, porque aparte es muy lindo escucharte. Y vos sabés que cuando te escuchaba en esto de la perversidad de la inflación, me estaba acordando del iluminado, ¿no? Ilustrado para mí, es un adjetivo que yo pongo a Ricardo Foster, ¿no? Cuando dijo en un reportaje que la inflación era la alegría del pueblo. Entonces digo, mirá vos, ¿no? Cómo cambia todo y cómo cuando lo querés ver con unos ojos, lo ves con esos ojos, y cuando lo querés ver con otra realidad, sí, uno ahí empieza, terrible, ¿no? Uno ahí empieza a dudar de la honestidad intelectual de ciertos personajes, ¿no? O sea, el gobierno de Chávez también se acabó el papel higiénico y decía que era porque la gente comía mucho, porque la revolución es una cosa de locos, ¿no? Es una cosa de locos, cuando en realidad el problema era que habían expropiado la fábrica de papel, digamos. Y como decía Friedman, ¿no? Si pones al Estado a conducir el desierto de Sahara, tenés escasez de arena. Bueno, en Venezuela pusieron al Estado a gestionar la fábrica de papel y se quedaron sin papel higiénico. Y en Argentina tenemos a estas personas que dicen que el razonamiento era este: la gente está tan contenta que sale a consumir y entonces sube la inflación, digamos. Eso es ridículo, es ridículo. La inflación es siempre un problema monetario. No hay procesos inflacionarios, menos de esta extensión, que no estén precedidos de un aumento excesivo de la cantidad de dinero en circulación. La última, perdona. Dale. ¿Por qué a este gobierno, que presuntamente era mucho más amigable que el de Cristina Fernández de Kirchner, le explotó la bomba y no hubo nada que lo hubiera acercado a una tranquilidad? ¿Cuál era tu gobierno? Y bueno, gradualismo. Y bueno, mira, a mí no me gusta el gradualismo, pero te vamos a bancar el gradualismo. ¿Por qué los mercados no bancaron el gradualismo? Si era amigable al mercado este gobierno. Es una gran pregunta, pero mira, ahí, digamos, hay un artículo de Eduardo Fidanza en La Nación que habla de que Macri siguió... Te hablé con el libreto liberal y me contestaste con la crisis cambiaria. Eso es lo que plantea. Sí. Y la verdad es que, a ver, hubo como te decía, del chavismo a la socialdemocracia hay un cambio institucional. Argentina se posiciona mejor ante el mundo. Da un mensaje de vamos a respetar la propiedad privada, vengan a invertir, etcétera. Está bien. Pero una de las patas más importantes que había que arreglar de la mesa era la cuestión del déficit. Y el gobierno ahí apostó a algo que después se quedó demostrado que era erróneo, que era apostar a que el mundo iba a seguir en una especie de fiesta financiera. La verdad es que por 9 años el mundo estuvo en una fiesta financiera. La tasa de interés de la Fed fue 0 por 9 años. Sobraban dólares en el mundo e iban a financiar cualquier cosa. Hoy es del 3. Claro. Hoy la tasa de la Fed es 1.7 y la tasa del bono del Tesoro es de 3, ¿no? Entonces, hoy la situación financiera internacional cambió y bueno, no hay amor con los mercados que te aguante. O sea, Argentina, te empezás a ver los números. Acá hay una cuestión de ver números y vos ves el déficit de Argentina, el déficit del gobierno, con condiciones financieras mundiales diferentes, inevitablemente vas a tener la crisis. El gobierno hizo una mala apuesta porque dijo, esto sigue, y no siguió. Ya 9 años era mucho para la fiesta financiera.
Iván, gracias por la visita. Un gusto conocerte, escucharte y la vamos a seguir seguramente en cualquier momento. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Breve pausa en 23 en punto. Después nos metemos un poquito en el análisis político que está pasando en el Gran Buenos Aires, en cada uno de nuestros municipios. No se vayan, ya venimos. Abrimos la nueva Central Unificada de Tránsito, un edificio moderno con más personal para que tramites la licencia de conducir de forma rápida y ágil. Solicita tu turno al 0800-444-0029, Municipalidad de San Martín. Los sanfernandinos estamos renovando las escuelas de nuestra ciudad. Un objetivo difícil que trabajamos para cumplir. Porque aunque esta tarea no le corresponde a los municipios, entendemos que son lugares en donde estudian nuestros chicos. Nos alegra contarles que hicimos a nuevo 6 escuelas que se suman a muchas otras que ya habíamos mejorado. Y todas las escuelas de nuestra ciudad fueron equipadas. Lo logramos gracias a ustedes y así seguiremos trabajando con su contribución que nos permite tener una mejor educación, una educación que nos llena de orgullo. Nos da seguridad que tengamos el destacamento, que tengamos más patrulla. Lo ven por las cámaras y te mandan un patrullero. Te asombrás porque decís, un control acá que hace, no, está bárbaro. Con más seguridad, con más patrulla, con más cámaras, seguro que mejora.